Bueno, muy buenas noches. Estamos medio todavía con la gargantita. Vamos a tratar de terminar lo que habíamos comenzado hace unos domingos atrás. El título de lo que estábamos viendo estaba relacionado con el libro de Segunda de Reyes. Y estábamos viendo la batalla del Señor. Y habíamos visto un par de cosas que yo anoté acá para no poner todas las diapositivas y llegar hasta este lugar. Que habíamos visto que cuando Dios se hace cargo de nuestras batallas, de nuestras luchas, es un Dios que todo lo sabe, ¿sí? Y conoce nuestra necesidad de guía. No sé si se acuerdan que estuvimos viendo esto, que en toda iglesia y en toda situación particular siempre necesitamos personas que nos guíen. Todos necesitamos de guía. Y habíamos visto que en una batalla siempre tenemos que tener lo que se dice lugares o roles asignados, ¿sí? En una batalla tenemos los que están detrás de lo que sería la parte de enviar los mensajes, de recolectar los mensajes. Tenemos la gente que está encargada de la gente que va en los tanques, pensando en una guerra actual, ¿no? Cuando uno piensa en la guerra de la época del pueblo de Israel, tenía la gente que estaba encargada de los caballos, la gente que estaba encargada de los que iban caminando, en la lucha cuerpo a cuerpo. Siempre tenés gente encargada. Y deberíamos que, cuando hablamos de la batalla del Señor, en la iglesia tenemos roles también definidos. Personas que cumplen el liderazgo como pastores, como guías, que están guiando al pueblo, enseñando al pueblo, cuidando, dando de comer, protegiendo la vida, los corazones de las personas. Pero también tenemos las ovejas del otro lado. Y veíamos que muchas veces podemos caer en el síndrome de la cabra, que es el síndrome de tirar hacia afuera, de irnos hacia el monte, de ver que lo que está afuera es más atractivo, que lo que está afuera, aunque tenga luces y colores, muchas veces nos engañan, porque son cosas temporales, son cosas que no duran, son cosas que permanecen solamente para esta vida. Vivimos en esta vida, pero habíamos hablado de que nuestros ojos tenían que estar enfocados en el Señor. Poner nuestros ojos en el Señor. Esta es una carrera. Y no es una carrera de quién gana primero, sino es una carrera de resistencia, de llegar al final de la batalla, al final de nuestro día. Como Pablo decía, peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he acabado mi carrera de la fe. Y él decía justamente esto, que empezó una carrera y la terminó. Y nosotros nos toca el mismo desafío, empezar una carrera y terminar una carrera, no quedarnos en el camino, no quedarnos en el medio, no quedar afuera por distintas circunstancias. Y si nos caemos, tener la valentía de volvernos a levantar, porque es el Señor que está al lado nuestro, es el Señor que nos está alentando. Entonces habíamos visto un Dios que todo lo sabe, un Dios que era misericordioso, y habíamos visto el ejemplo de esta nación que quería destruir a sus enemigos, y realmente Dios no lo permitió, porque realmente Dios es un Dios de misericordia, y en nuestro trato tenemos que ser misericordiosos con las personas que nos rodean. Habíamos hablado de las ascuas de fuego en la cabeza de las personas, y no estamos hablando de las brasas calientes, sino de que nosotros debíamos no devolver mal por mal, sino a pesar del mal que recibimos, devolver el bien. Y qué difícil que es, ¿no? Porque cuando andamos mal, cuando andamos lejos del Señor, incluso cuando estamos en los caminos del Señor, estamos viviendo el Señor, se nos hace difícil devolver el bien cuando hemos recibido el mal. Cuando alguien nos ha maltratado, cuando alguien nos ha dicho unas cosas fuertes, o cuando alguien se ha ido de boca con nosotros, ¿cómo cuesta devolver el bien? Y muchas veces, como dice la palabra de Dios, que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando uno está enojado y nos dice todo, a veces bajar un cambio y aprender a responder como Dios estuviera respondiendo. Por eso me encanta el pasaje para hablar, ¿no? Esto habla mucho del trato hoy que vivimos en la sociedad, de tanta violencia. No tenemos mejor ejemplo que el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús nos maldecían, no devolvía maldición, sino, dice la palabra del Señor, que encomendaba todo a aquel que juzga todas las causas. O sea, el Señor Jesús nunca lo vimos responder mal a pesar de que lo maltrataron. No es más, la Biblia dice que fue como un cordero, al matadero, enmudeció y no habló nada, sabiendo que estaban haciendo una aberración de él, sabiendo que lo estaban humillando. Y así nosotros debemos responder. ¿Es difícil? Es difícil. Nadie puede decir, sí, a mí me sale fácil, me responden mal y yo respondo bien. Sino al contrario, es difícil. Pero encontramos que el tercer punto, que esto es lo que queríamos tratar de terminar, teníamos un Dios de pacto. Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículo 18, un Dios de pacto y un Dios de promesas. Hasta el versículo 7, el 14. Yo no sé si ustedes se acuerdan o si lo han leído,
Pero encontramos una parte del asedio, del sitio que estaba teniendo el pueblo de Israel. No sé si ustedes se acuerdan que se estaban comiendo los hijos, que el pueblo de Israel estaba, justamente el rey Joram le estaba echando la culpa al profeta Eliseo por haber permitido toda esa situación. Entonces Dios les tiene que enviar una respuesta, y Eliseo estaba sentado junto con las personas que estaban a su alrededor, y les tiene que decir que venía una respuesta de Dios, que venía una forma de salir de la situación en la cual estaban viviendo. No vamos a leer todo el pasaje, pero sí te voy a pedir que vos lo puedas leer. Y lo más importante que tenemos que entender cuando Dios es de pactos y de promesas es que en los momentos difíciles nos cuesta esperar a que Él obre. Fíjate lo que dice el capítulo 6 y el versículo 33. Dice: aún estaba Él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a Él, y dijo: ciertamente, dice, este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y entonces dijo Eliseo: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a esta hora saldrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo, en la puerta de Samaria. Recordemos que el pueblo de Israel no tenía nada que comer. Había un asedio, un sitio en la ciudad que llevaba mucho tiempo, ¿sí? Ese sitio que llevaba mucho tiempo hacía que se estuvieran comiendo la cabeza de los burros por 70 piezas de plata, y también el estiércol de los animales. Es lo que comían porque no había qué comer. Imagínense una ciudad asitiada por varios días. ¿Cuesta esperar al Señor en los momentos difíciles? Cuesta esperar al Señor. Y más cuando nosotros nos metimos en el pozo. Más cuando nosotros estamos en el pozo por nuestras propias decisiones. Ahí en la palabra que recién estábamos leyendo, el versículo 33, está hablando el rey, dice: ¿para qué vamos a esperar a Jehová? ¿Para qué lo vamos a esperar? Ya es hora de que tomemos nuestras propias decisiones y hagamos las cosas que teníamos que hacer. Y la palabra esperar ahí tiene que ver con este sentido de ser paciente, ¿sí? De saber esperar los tiempos que el Señor tiene preparado para sacarnos del momento de la crisis. Mirá el Salmo 42, quiero que me acompañes. En el libro de Salmo 42 hay un ejemplo que el escritor usa, y hay una frase ahí que vamos a tratar de considerar. El capítulo 42 del libro de Salmos, versículos 5 y 6 y el versículo 11. Salmos 42, versículos 5 y 6. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Y dice el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y acá el escritor justamente hace un hincapié a esto. En el momento de que estamos esperando que el Señor pasan estas cosas. Pensamientos que nos preocupan, situaciones que no podemos resolver, que van más allá de lo que nosotros podemos controlar. Entonces cada una de esas cosas y las situaciones que vamos pasando nos va haciendo poner en duda si el Señor está obrando, si soy yo el que tengo que tomar la iniciativa y empezar a obrar. Pero acá el escritor nos dice: espera en Jehová, espera en Jehová. Yo no sé en qué situación se encuentran ustedes, tal vez están en una situación de crisis por mucho tiempo, ¿sí? Y a veces las situaciones de crisis por mucho tiempo son desgastantes. Si uno piensa solamente en las situaciones que por ahí hemos compartido como motivo de oración, muchas veces una situación larga que se proyecta a lo largo del tiempo nos lleva a nosotros a desgastar nuestra fe, nuestra fuerza, nuestras ganas, y tenemos que ser pacientes, esperar que el Señor obre, esperar que Él nos dé la salida que nosotros estamos esperando. Pensemos solamente en el pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvieron esperando que fueran sacados de la esclavitud del pueblo de Egipto? Y dice que oraban a Dios y clamaban a Dios hasta que Dios levantó a Moisés para que fuera a libertarlos. Y pasaron más de 400 años esclavos en la tierra de Egipto. O sea, pues tenemos que aprender a esperar en los caminos del Señor cuando las cosas no son razonables para nosotros. Por eso le decía al rey ahí cuando estábamos leyendo: ¿para qué voy a esperar a Jehová? ¿Hace cuántos días que estamos en esta situación? ¿Hace cuánto la gente no tiene que comer? ¿Hace cuánto que vengo escuchando que no alcanza lo que tenemos? ¿Para qué vamos a esperar? Obremos nosotros. Y sin embargo el escritor nos está llamando a esperar. Y la palabra batir ahí, que es la otra palabra que aparece en el Salmo 42,
significa de primero unirse. ¿Sí? Muchas veces, vuelvo a decir, hay situaciones que van erosionando nuestra vida, van erosionando nuestro corazón, y si no estamos alimentándonos de la palabra del Señor, no estamos congregándonos, no estamos sirviendo al Señor, no estamos compartiendo del Señor, nuestra vida de a poquito va perdiendo ese calor y ese fuego que teníamos al principio. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, en el primer amor. Entonces el Señor está esperando que realmente nos recordemos que en los momentos difíciles dejemos que Él obre. Pero también hay algo más que debemos aprender de este Dios de pacto, ¿sí? Hay algo que dice acá el escritor en el Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mirad cómo el labrador se espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, 7 y 8. Siempre hay una historia que me acuerdo que nos contaba, no es una historia, es algo real que hemos vivido nosotros, que me contaba mi suegro, don Guillermo. Usted sabe que trabaja en la chacra. Y trabajar en el campo es difícil, es difícil. Y me acuerdo que un año sufrieron la plaga de las orugas, que iban y se comían la hoja de la yerba mate y dejaban la planta pelada, literalmente quedaba la planta pelada en el momento de la cosecha. Comenzaron a orar ellos y resulta que Dios envió los pájaros. ¿Y qué hicieron los pájaros? Se comieron a todas las orugas. Volvió a reverdecer las plantas como correspondía. Otro año les tocó lo mismo que nos pasó a nosotros, le está pasando, recuerdo, que está en un tiempo seco. Y me acuerdo que ese año nos tocó a nosotros ir a misiones, y vos veías la tierra partida. ¿Vieron esas películas que ponen en el desierto que toda la tierra se parte? Y vos decías, hace tiempo que no queda una gota de agua. Así estaba la tierra. Y las plantas estaban que se prendían fuego por nada. Y había comenzado un incendio en una de las chacras de los vecinos y se pusieron a orar por lluvia, me acuerdo. Y Dios le respondió por lluvia a los días, no al momento que oraron, a los días le respondió con lluvia y la chacra de él no sufrió el fuego. ¿Y qué te quiero decir esto? Que nosotros no estamos trabajando en la tierra, pero para uno que trabaja en la tierra, depender del clima, depender de la lluvia, depender del buen clima para que los cultivos puedan salir es muy importante. Y si para ellos esperar algo que ellos no pueden controlar es importante, el escritor nos está diciendo a nosotros que también nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor en las situaciones que nosotros no podemos controlar. Hay cosas que se nos van a escapar de la mano. Y el escritor que escribe Santiago le estaba escribiendo a una iglesia que a veces es esparcida. Se estaban viviendo momentos de dificultad, estaban viviendo momentos de escasez, y el escritor les escribe y dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pero yo puse allá una imagen que dice consecuencia. Porque una cosa es estar en los caminos del Señor y esperar que el Señor justamente obre. En el caso de Job, tenemos el caso más común. Un hombre que estaba haciendo las cosas bien por sus hijos, por la vida propia de su familia, y sin embargo Dios lo puso a prueba. Pero estaba haciendo las cosas bien. Pero cuando yo hablo de consecuencias, muchas veces confundimos que Dios nos pone bajo prueba, cuando muchas veces las pruebas no son como nosotros las estamos pensando, sino son consecuencias de haber tomado malas decisiones en nuestra vida. Malas decisiones en nuestra vida. Vuelvo a decir, el pueblo de Israel estaba siendo asediado, el pueblo de Israel estaba con escasez económica, el pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios. ¿Y qué fue lo que Joram se atrevió a decir? No reconoció su pecado, ¿se acuerdan que lo vimos otra vez? Sino que echó toda la culpa ¿a quién? A Eliseo de lo que estaba pasando. Entonces muchas veces tenemos que entender que a veces nosotros confundimos prueba con consecuencias de nuestras decisiones. Tal vez nosotros estemos viviendo una situación así, porque a veces nos alejamos del Señor, porque a veces estamos lejos, porque a veces no estamos cerca de Él, porque a veces vemos las cosas de una manera negativa, a veces vemos que las cosas no avanzan en nuestra vida, y a veces le atribuimos al Señor que Dios nos está poniendo bajo prueba. Y a veces no nos damos cuenta
que a veces no estamos bajo prueba, sino que estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Decisiones que no tomamos con la consejería de la palabra del Señor. Decisiones que no tomamos, salgo de nuevo, decisiones que no tomamos muchas veces con la guía de aquellos que nos tienen que guiar, de aquellos que nos presiden. Decisiones que tomamos muchas veces a las apuradas. Decisiones que tomamos a veces como hicieron Abraham y Sara, queriendo ayudar a Dios cuando no venía el hijo, y dijeron, bueno, vamos a tener un hijo, ¿cómo? Y agarremos una de las siervas y tengamos un hijo, y le quisimos ayudar a Dios a que nos diera lo que Él nos había prometido. Entonces, tenemos que darnos cuenta muchas veces nosotros si realmente es una prueba de la mano del Señor o estamos viviendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces, un Dios de pacto y promesas. Hay algo más que Dios también nos quiere enseñar, que en los momentos difíciles debemos buscar la palabra de Dios. Si nos cuesta esperar cuando estamos en el conflicto, lo más importante que tenemos que entender es buscar la palabra del Señor. Miren lo que dice 2 de Reyes capítulo 7 y versículo 1. En el capítulo 6:33 termina diciendo el rey Joram, ¿qué dice? ¿Para qué vamos a esperar a Dios? Ya está, vivamos lo que estamos viviendo, ya no lo esperemos más a Dios. Pero fíjate la palabra de Eliseo, y dijo Eliseo, oí palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. Y acá está lo que realmente trae paz a nuestro corazón. Es que en los momentos difíciles debemos buscar escuchar de la palabra del Señor. A veces cuando nos pasan las situaciones complicadas, abandonamos la Biblia. Dejamos la Biblia de lado. No queremos saber nada de la Biblia, no queremos saber nada del Señor porque estuvimos haciendo las cosas como el Señor quiso o quisimos hacer las cosas como nosotros pretendíamos hacerlas y le terminamos echando la culpa al Señor, pero abandonamos la Biblia. Lo primero que hacemos es abandonar nuestra comunión con el Señor. Y para poder aprender a sortear los momentos difíciles, debemos aprender a buscar su palabra. Salmo 106 y versículo 21. Fíjate lo que dice el escritor con respecto al pueblo de Israel en un momento de su historia. Salmo 106, versículo 21. Salmo 106, versículo 21 al 24. Salmo 106, versículo 21 al 24. Y dice así: y olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, y fíjate lo que dice ahí: no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios o la voz de Jehová. ¿Qué te quiero decir? En momentos difíciles tenemos que buscar la palabra del Señor. Tenemos que ir corriendo a la palabra del Señor. En los momentos difíciles siempre buscamos a alguien. Estamos en un momento de crisis, se te atraganta un familiar, le agarra un ataque, un cuadro, ¿qué haces? ¿Llamas a quién? 911, llamas a la emergencia. Y decís, me está pasando un caso, necesito que vengan, nos pasa en la escuela. Se nos fractura un chico, ¿a quién llamamos? No llamamos a un auxiliar ni llamamos a otro maestro. Llamamos a los que están capacitados, ¿para qué? Para solucionar el conflicto, para solucionar el problema. Tengo un principio de incendio en mi casa, no voy a llamar al hospital. ¿A quién tengo que llamar? A los bomberos. ¿Por qué? Porque son los que están capacitados ¿para qué? Para solucionar ese problema. Se me corta, no sé, la fibra óptica, se me corta, no sé, ¿a quién llamo? Al técnico, y le llamo a la empresa. Che, me está pasando esto, ¿por qué no tengo señal? Buscamos siempre solucionar los conflictos con la gente que está capacitada para realizar esa tarea. Nosotros, ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios cuando tenemos conflictos? Conflictos del alma, conflictos relacionales, conflictos laborales, conflictos económicos. Todo lo que nosotros estemos buscando, todo está en la palabra del Señor. Al que nos hizo conforme a su imagen, ¿cómo nos va a tener las respuestas para que nosotros podamos salir de ese lugar? ¿Qué pasó? Tocaste el final. Con la rejilla.
En los momentos difíciles debemos buscar al Señor. Dice ahí la palabra que leyeron, la que utiliza es amán, que significa rendirse, confiar, y ahí se habla de una frase que dice criar. ¿Sí? El hijo, ¿en quién confía? ¿En quién me va a confiar? El padre. No hay otro para confiar. Es el que primero le agarró de la mano, el que le enseñó a comer. Padre, hablo del padre, hablo de los dos, ¿no? El que le enseñó a comer, el que le enseñó a tomar decisiones, el que le enseñó a cómo higienizarse la boca, cómo higienizarse el cuerpo. Se deja guiar porque confía en quién. En quién está enseñando. Confiar en la palabra del Señor es confiar y creer que Dios me está guiando por el mejor camino que tiene para nuestra vida. Entonces, para terminar, punto número 4. También tenemos que conocer, así como un Dios de promesas que cumple, también tenemos que entender que hay un Dios que trae libertad. Capítulo 7 y versículo 6 de Segunda de Reyes, donde estamos, 7:6, y dice así: porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carro, de ruido de caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel, hablando de Joram, ha tomado a sueldo, contratos mercenarios, contra nosotros, a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, lo habían huido para salvar sus vidas. ¿Qué hicieron? Escucharon que esto que estaba pasando, que había gente que lo iba a atacar, y que hizo el pueblo enemigo, se fue y abandonó todo, dejó todo en el camino. Entonces, si esperamos en Él, la palabra justamente lo que estamos entendiendo hoy, si esperamos en Él, Él hará su obra en nuestras vidas. La pregunta es si estamos dispuestos a esperar en Él. Hay una canción que la escuchábamos cuando nos pusimos a orar a aquellas épocas, hace poquito, los jóvenes, y Jesús era el Romero que decía: esperar en ti. Difícil sé que es, dice. Mi mente dice que no es posible. Porque es difícil esperar, pero tenemos que esperar que Él obre para que haga las cosas perfectas. Segunda de Reyes, capítulo 19. Fíjate un ejemplo más adelante del libro de Segunda de Reyes. Ya lo vamos a ver también cuando sigamos avanzando en el estudio. Capítulo 19. Ezequías también fue liberado del rey Sennacherib, Capítulo 19, versículo 7, y dice: he aquí pondré yo en el espíritu, y oirá rumor, y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Más adelante el pueblo de Israel estaba en la misma situación. Otra vez, otro asedio. ¿Sabes lo que significa eso? Que a veces vamos a pasar más de una vez la misma prueba. Que a veces vamos a ser probados más de una vez. Y tenemos que estar dispuestos a entender que así como nos liberó una vez el Señor, nos va a volver a liberar. Como así nos sacó una vez de un pozo, nos vuelve a sacar otra vez de un pozo. Dice ahí, su obrar, esto que hace el Señor de traer libertad, nos tiene que motivar a llevar las nuevas de lo que Él hace a otros. Isaías 52:7. Isaías 52:7. El mismo pasaje se repite en Romanos 10:15. Isaías 52:7. Fíjate lo que dice acá. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El mismo pasaje toma Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿A qué está haciendo referencia? Aquellos que traían las buenas noticias. Y vos fíjate que el pueblo de Israel fue liberado de una manera milagrosa. Pero ¿sabés que no se enteraron lo que había pasado si no fuera por unos leprosos que estaban ahí afuera? Dice ahí en el capítulo 7 del libro de Segunda de Reyes, capítulo 7,
Y dice a continuación en el versículo, capítulo 7 y versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, ¿de quién? De los sitios, los que se habían ido, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Y acá está tal vez el desafío más grande para nosotros. Estos leprosos tenían que llevar las buenas nuevas hacia adentro de la ciudad de que el enemigo que estaba afuera ya había sido derrotado. Ya no estaba. Ya no estaba en ese lugar. Y tal vez la tarea más importante de nosotros al entender esto es que tenemos que llevar las buenas noticias. Primero por conciencia moral. Fíjate lo que dijeron ellos. No estamos haciendo ¿qué? Bien. ¿Sabes que vos y yo tenemos la oportunidad de hablarles a otros de Cristo? Es un privilegio. No es cualquier mensaje que llevamos. Estamos hablando de un mensaje que cambia vidas. Estamos hablando de un mensaje que cambia destinos eternos. Aquella persona que está en Cristo, que dice la palabra de Dios, van a ser los primeros que van a resucitar cuando venga el Señor Jesús. Van a ser los que primero vayan a ser convocados por el Señor. ¿Por qué? Porque han muerto en Cristo. Morir en Cristo significa que mientras estuve vivo, en un momento alguien se acercó a mí con el mensaje de salvación, haciéndome entender que yo necesitaba al Señor, que era un pecador y que la muerte de Cristo ha venido a pagar todos mis pecados. ¿Para qué? Para que yo, creyendo ese mensaje de que Él murió y resucitó, hoy me llame su Hijo. Por eso Juan 1:2 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué? Potestad de ser llamados hijos de Dios. Vos sos un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios y hemos creído en el Evangelio. Pero Dios nos está diciendo que por conciencia moral nos demos cuenta que no nos podemos quedar con ¿qué? Con este mensaje nosotros, guardado entre nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 9, 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dice un par de cosas ahí. Pablo dice, en primer lugar, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Si le hablo a otro de Cristo, y esa persona acepta o no acepta, no tengo por qué gloriarme. Gloriarme es lo que significa, ¿viste? Si yo no le hubiera hablado, es que no hubiera aceptado a Cristo. ¿Cómo esto? Primero, alguien pagó por él, Jesucristo. Segundo, tenés un privilegio y una responsabilidad de hablarle a otro de Cristo. Segunda, dice ahí, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es lo que Dios le había pedido a Pablo, que hiciera, hablarles a otro de Cristo. ¿Qué nos ha pedido a nosotros que hagamos al Señor? ¿Qué nos ha pedido que hagamos nosotros, Señor? Mateo capítulo 28, 20. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Toda potestad me ha dado en los cielos y la tierra, por tanto, ir y predicar el Evangelio a ¿quiénes? A toda criatura. Acá tenemos un grupo que trabaja con niños. Nos quedan varias franjas etarias a las cuales no estamos apuntando. ¿Por qué? Porque no hay mano. ¿Por qué? Porque a veces postergamos. A veces no queremos hablarles a otro de Cristo porque en el momento que hablemos de Cristo nos vamos a transformar como los leprosos. ¿Los leprosos eran bienvenidos en la época de la escritura de la Biblia? No. Eran expulsados del lugar donde estaban, tenían que vivir a no sé cuántos metros y no podían estar en la ciudad. Que esos leprosos estuvieran a la puerta de la ciudad es porque había tanta necesidad que la gente estaba pensando en comer y no que tenían unos leprosos en la puerta de la ciudad. Por eso dijeron, en vez de quedarnos a morirnos acá, ¿por qué no vamos afuera? Y ahí afuera se encontraron con ¿qué? Tiendas abandonadas, con comida, y se encontraron con riqueza. Tres cosas que encontraron afuera. Pero acá el escritor nos está diciendo, por conciencia moral, hay un mensaje que tenemos que dar. Segunda cosa, ¿por qué debo dar las buenas noticias? Dice ahí, porque el tiempo es corto. Fíjate que ellos
¿Lo hicieron durante qué momento? El de ir a comer, agarrar las cosas y guardarlas. Lo hicieron en la noche. ¿Cuánto dura una noche? Depende, si está en Villa Langostura en invierno, la noche es larga. Arranca a 6, 7 de la tarde, hasta el otro día 8, 9. Pero cuando llega el verano, ¿qué pasa? La noche es más corta. Y a veces estamos 10 de la noche y tenemos todavía luz de sol. Y llega a las 5 de la mañana y tenemos la luz del sol arriba. La noche es corta, el tiempo es corto. Para comunicar el mensaje nos tenemos que dar cuenta que el tiempo es corto, el Señor viene. El Señor viene. Y estamos contra el reloj está corriendo de atrás hacia adelante, nos queda muy poco tiempo. Uno mira las cosas que pasan en el mundo y las cosas que pasan a nuestro alrededor y nos estamos dando cuenta que el tiempo es corto. ¿Cuántas personas morirán por año en Argentina? Por día. Y tal vez no conocieron a Cristo. Y tal vez nadie se acercó para hablarles de Cristo. Y tal vez nosotros tuvimos la oportunidad de estar al lado y decirle algo y no lo supimos utilizar el tiempo. El tiempo es corto. Dice el escritor, bueno, dice ahí una frase, y si esperamos al amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. O sea, ellos sabían que tenían que dar un mensaje, que tenían poco tiempo para hacerlo, porque si otros se enteraban de lo que ellos estaban haciendo y no lo habían comunicado, ¿qué pasaba? Corría en peligro su vida. Por tener ¿qué cosa? Una buena noticia y no comunicar. Hay una parte en Isaías, si no mal me acuerdo, que dice Dios que Él va a demandar nuestras vidas, de la vida de aquellos que no le predicamos el Evangelio. O sea, que pasaron por el lado nuestro y estuvieron con nosotros y compartieron con nosotros, pero nosotros no fuimos capaces de hablar. El tiempo es corto. Hay un pasaje en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere, hablando de la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Es el deseo de Dios que todos se salven? ¿Sí? Es el deseo de Dios. Ahora, no todos muchas veces se toman la atribución de apropiarse de lo que necesitan para su vida. Pero nuestra tarea es darnos cuenta de que el tiempo es corto. Y la tercera de las cosas por la cual también tendremos que llevar el mensaje, porque no tienen esperanza. Y dice la frase ahí, ellos más adelante, fíjense ahí en el capítulo 7 para poder entenderlo. Capítulo 7 del libro de Segunda de Reyes, versículo 12. Dice, y se levantó el rey. O sea, ellos llegaron a la puerta, dijeron, afuera ya no están mal los sitios, tenemos que entrar y tomar lo que el Señor nos está dando. Dice el versículo 12, se levantó el rey de noche y dijo a su siervo, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Él siempre todo se lo sabía, Juan. Escucharlo hablar uno y cuando te das cuenta que cuando te dice que todo se lo sabe, es porque no sabe nada. Y él dice, yo declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Qué había en su comentario? Incredulidad. ¿Cómo puede ser que Dios se haya llevado un ejército que estaba afuera rodeándonos? Primero. Segundo, nos van a tener una trampa. Dice, ellos saben que tenemos hambre, nos van a tomar vivos. Cuando salgamos a buscar las cosas, nos van a esperar y nos van a matar. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Preferían vivir aún esperando en el estado de sitio, en el estado de probarles, que confiar que el Señor estaba haciendo una obra, sin tener esperanza. Y nosotros también vivíamos así. Efesios 12:2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántas personas que están a nuestro alrededor no tienen una visión de vida? ¿Cuántos de aquellos que pasan por nuestro lado vemos que la vida es solo resistir lo que están viviendo? Ya sea porque les tocaron una familia con adicciones,
ya sea alcohol, ya sea la droga, ya sea la pornografía, ya no sé lo que sea. El hombre es esclavo de lo que sea cuando no tiene a Cristo. Cualquier cosa nos puede esclavizar a nosotros, cualquiera. No estamos exentos. Pero vivir sin esperanza en un mundo es solo sobrevivir el día de Dios, no es vivir la vida. Por eso el Señor Jesús, cuando viene a nuestra vida, dice: yo doy mi vida para que tengan vida en abundancia. Esa vida en abundancia no significa que nos va a sobrar todo. Esa vida significa que estando en Cristo tenemos todo. Si estamos en Cristo tenemos todo. ¿No es así? Vos y yo tenemos esperanza. Si nos morimos, ¿dónde vamos? Si aceptamos a Cristo. Si no aceptamos a Cristo, ¿dónde vamos a estar? En el otro lado. Entonces nosotros tenemos esperanza. Nos agarra un accidente, nos agarra una enfermedad. Pablo le decía: prefiero estar ausente y estar presente con el Señor. Hay esperanza para nosotros. Sabemos que esto que hoy nos asedia va a ser transformado. Hablamos de enfermedades, de cosas que nos pasan en nuestro cuerpo, de a veces que nos agarran distintas situaciones, pero hay esperanza para nosotros. Para un mundo que no tiene a Cristo, ¿cuál es su esperanza? Que mejore la economía, que cambiemos de presidente, que cambiemos esto, que cambiemos aquello. Todos cambios externos, ningún cambio interno. Lo que vino a hacer realmente el Señor, cambiar nuestro corazón. Por eso, para terminar con el último pasaje, hay un proverbio en capítulo 21-31, no sé por qué salió borrado de aquel lado, pero dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová se queda la victoria. ¿Qué está diciendo el escritor? Si la batalla es del Señor, como realmente decimos nosotros, le queremos dejar todo al Señor, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay dos partes en este versículo. Hasta el punto y coma se divide en dos partes. La primera parte dice: el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Quién trabaja ahí? El soldado, el rey, quien sea que esté en ese lugar preparándose para la batalla. Puede ser vos, hablándole a otro de Cristo. Puede ser vos sirviendo en la iglesia. Puede ser vos dando un consejo. Puedo ser yo. Todos nosotros nos alistamos ¿para qué? Para la batalla. Pero, dice ahí, el que da la victoria no somos nosotros. Vos y yo no somos los hacedores de la victoria. Somos el medio para la victoria, pero no somos los que producimos la victoria. Por eso cuando termina con este pasaje es para que nos demos cuenta que tanto Dios como nosotros necesitamos nosotros de Él para enfrentar la batalla. Hagamos nuestra parte. De ahí sale la frase cuando dice que somos mendigos, que estamos guiando a otros mendigos a que encuentren pan. Mendigos que encontraron pan, que le decimos a otros: ¿dónde hay pan? Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca más tendrá. ¿Te das cuenta de lo que tenés? ¿Te das cuenta de lo que tenemos? Un Dios que cumple promesas, sí. Un Dios que nos alienta a llevar las buenas nuevas, sí. Pero hagamos nuestra parte. No podemos echarle nuestra parte de la responsabilidad a otros. Si sos niño, al nivel de los niños. Si somos jóvenes, al nivel de los jóvenes. Si somos adultos, al nivel de los adultos. Pero cada uno de nosotros, que podamos hablarle a otro de Cristo y no guardarnos esto, porque hay otra gente que necesita realmente escuchar de nuestro Señor. Vamos a terminar orando, agradeciendo al Señor por este tiempo y preparándonos para todo lo hermoso que trae este fin de semana para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por darnos esta tarde, esta noche, porque Señor, cada vez que venimos a tu palabra nos podemos gozar de que, Señor, somos instrumentos en tus manos. Pero ayúdanos para que nuestras vidas estén limpias, ayúdanos para que nuestras vidas estén ordenadas, ayúdanos para que nuestras vidas estén en sintonía contigo. Nada podemos hacer separados de ti. Ya lo decía el Señor Jesús a sus discípulos y hablaba sobre la vid, Señor, la vid verdadera. Queremos llevar frutos, Señor. Queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas, nuestros corazones, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro dinero, todo lo que nosotros tenemos, Señor, te pertenece a ti.
Ayúdanos a que realmente podamos preparar nuestra vida para ser utilizados, Señor, para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hijos, por aquellos que nos ven todos los días, por aquellos que están desesperados, Señor. Guíanos al corazón de aquellos que tienen necesidad. Guíanos, Señor, a poder llevar a otros hasta que te conozcan a ti, el Señor de los cielos y la tierra, el Señor que murió en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día. Bendecinos, cuida nuestro regreso a nuestros hogares, cuida nuestro descanso. Y te